Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a buscar en el libro del profeta Jeremías, capítulo 24, versículo. Dice la palabra: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Señor, te damos gracias. Hoy reconocemos tu poder y tu autoridad, Señor, en medio de nosotros. Gracias por permitirnos estar en tu presencia. Gracias porque tus misericordias nos tienen hoy delante de ti. Podemos, Señor, estar en pie delante de ti. Te pedimos que tú nos hables tu palabra, tu luz, tu verdad, nos alumbres con ella, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios para todos acá. Dice, desde el versículo 2, dentro de una canasta había higos muy buenos, de los primeros en madurar. Dentro de la otra había higos muy malos, tan malos que no se podían comer. Entonces el Señor me dijo: ¿qué ves, Jeremías? Y yo dije: veo higos. Los higos buenos son excelentes, pero los malos son tan malos que no se pueden comer. Bien. Jeremías 24 es un segmento de la Escritura que nos relata una visión que le fue dada a el profeta Jeremías. ¿Sí? Y es específico el escritor Jeremías en registrar el tiempo en que esta visión se dio. Los registros históricos que están rodeando este registro, también a la misma vez histórico y profético, dan cuenta de que hay un momento en el que el rey Nabucodonosor de Babilonia transporta a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá. Es un momento específico en el que se trastorna, digamos, el orden que ya llevaba en ese momento Judá y Jerusalén. Sus reyes fueron transportados, y no solamente ellos, sino un grupo no pequeño de personas, ¿sí? Y es interesante esta situación porque dice que después de que eso ocurrió, le fue mostrado a Jeremías la situación. ¿Y qué es lo que le fue mostrado? Vemos lo que el Señor le muestra es que en una cesta había higos muy buenos y en otra cesta había higos muy malos. Y entonces esta se convierte en la señal. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba aconteciendo en ese momento, que era el que algunas personas fueron transportadas, debía entenderse a la luz de esta señal que le fue dada a Jeremías, es decir, que estaba aconteciendo según un designio de Dios, y que el destino de las personas transportadas y que permanecerían en Jerusalén y en Judá en aquellos días también era parte de un designio de Dios, de un orden que el Señor quería establecer. En términos generales, porque hay sus excepciones. Por ejemplo, sabemos que Jeremías se queda, eso lo sabemos claramente. Se queda porque su rol profético continúa siendo dirigido hacia el rey Sedequías, que fue un rey, digamos, un relevo que el mismo Nabucodonosor puso y autorizó para que las gentes que quedaron
en ese pueblo, en Judá y Jerusalén, pues tuvieran una cabeza que seguir, ¿no? Y este rey le fuera leal a Nabucodonosor y fuera en cierto aspecto un monarca en servidumbre a otro monarca, digámoslo así. Eso básicamente es lo que vemos allí. Le hubiese ido muy bien a Sedequías si Sedequías hubiera quedado entendiendo ese rol, ¿no? Pero él en algún momento se lo ve que comienza a tener un comportamiento, por decirlo así, rebelde frente a ese yugo babilónico, y comienza a abrigar en su corazón unos pensamientos de sublevación, ¿sí? Que eran alimentados por un número grande de profetas que profetizaban mentiras y engaños a su vida y le decían: dale, que Dios está contigo, que vamos a vencer. Y ese no era la voluntad de Dios, ese no era el tiempo ni nada. Dios estaba mostrando su palabra y su voluntad a un muchacho, Jeremías, ¿sí? Y él estaba recibiendo esa luz sobre lo que estaba aconteciendo. De tal manera que Jeremías se mantuvo en ese lugar, en Jerusalén, y no es transportado, pero él se queda fundamentalmente porque tiene que seguir bajo las órdenes de Dios, dándole palabra a estos reyes, a este rey y a su, llamémosle, corte que le permitió a Nabucodonosor tener, y seguir dando palabra a los que quedaron, ¿sí? Y entonces vemos que él se queda y después de que el rey Sedequías comienza a enfrentarse a Babilonia y a Nabucodonosor, comienza Nabucodonosor a ver esa situación y comienza a traer, como en cierto sentido podríamos llamar, un apretón de tuercas, y se complica la cosa para ellos y finalmente termina en lo que terminó esa historia. Esa historia termina con prácticamente la devastación de Jerusalén y de su templo. Un asunto más que ampliamente registrado en la escritura y también en otros apartes históricos de relevancia y arqueológicos también. Ahí es cuando ese primer templo cae, el templo primero de Salomón, en manos del rey de Babilonia. Pero obviamente esa situación se da ya porque Sedequías, que era un peón, digámoslo así, puesto por Nabucodonosor, intentó sublevarse. Mientras tanto, había un grupo no pequeño de personas que habían sido, como dice aquí, transportados, ¿sí? Entonces, esto obviamente es un tema que nos muestra cómo Dios compartimenta, digamos, a las personas de un grupo en general, ¿sí? Es decir, cómo Dios dice: a estos les toca esto, esta situación, estas vivencias, estas circunstancias, y a estos otros les va a tocar esto otro, ¿sí? O sea, ahí lo vemos al Señor compartimentando de esa manera lo que podríamos llamar el destino de las personas, ¿sí? Y es minucioso el Señor en que cada persona de los transportados tuviera un destino dentro de su circunstancia, porque obviamente de los transportados habían muchas, digamos, condiciones de personas. Mire que aquí menciona algunos. Dice que Jeconías, hijo de Joacim, fue transportado, y era el rey de Judá, el rey oficial en ese momento, pero además dice a los príncipes de Judá, y también dice a los artesanos y herreros de Jerusalén. Mire esta descripción, ¿sí? Y entonces está diciendo el Señor que el rey y unos principales y un grupo de personas. Así de minucioso y específico fue el Señor en decir que quienes serían transportados era por su voluntad y quienes se quedaban era por su voluntad. En cualquier caso, tanto los que fueron transportados como los que se quedaron tuvieron diferentes desenlaces, digámoslo así, ¿sí? Por ejemplo, uno de los que se quedó fue Jeremías,
pero no era un tema de que lo dejó Dios para que corriera con la misma suerte de todo ese grupo de gente que iba a ser devastada por impíos, por andar en sus abominaciones, en sus idolatrías, en sus concupiscencias de la carne, en sus detracciones, en sus injusticias para con el semejante. Jeremías se quedó junto con un grupo de personas en la que prevalecía un comportamiento impío, pero él no estaba en impiedad. Jeremías no estaba. Se quedó por un orden de Dios y tuvo un desenlace diferente. Así como que les puedo spoilear el final del libro de Jeremías, donde vemos que el Señor lo protege, lo preserva, lo resguarda y le tiene listica un barbecho, una casita, quizá una finquita para que termine sus días en cierta honra y paz. ¿Estamos de acuerdo? El profeta que más quizá lloró por la persecución y por las hostilidades de su tiempo termina honrado por el Señor. Muy interesante. A pesar de que él dijo en algún momento, como lo vimos en el devocional, maldito el día en que nací, y todas estas cosas que mencionamos ahí en el devocional. Es interesante porque estaba dentro de un grupo que tenía cada uno su desenlace. De hecho, miren esto, hay un hombre de nombre, ¿cómo es que es? Pasur, como dice, bueno, en capítulos anteriores, cerquítica, pero en capítulos anteriores, que Dios le dice a ese, espérate que yo me encargo. De ese yo me encargo porque fue muy atrevido. ¿En qué fue atrevido? En que le dio un trato al profeta casi que de animal. Lo azotó y Dios lo permitió. Esas son cosas que uno se da cuenta de la palabra, ¿no? Dios permitió que fuera así. Pero le dice a Jeremías, tranquilo, que ya no se lo va a llamar a él Pashur, sino Magor Misabib, algo así por ahí está, bueno. Y esa palabra Magor Misabib aludía a un destino catastrófico, no solo en él, sino en su linaje. Y vemos esa forma de compartimentar los desenlaces que Dios tiene, ¿sí? Ahí lo vemos en esa situación. Entonces, algunos fueron transportados, ¿sí? Algunos otros fueron dejados. De los transportados, en su mayoría, los transportados dije, ¿verdad? En los transportados había un destino, un desenlace favorable para ellos, ¿sí? Y otros, en cambio, de los que se quedaron, por lo general iba a ser un desenlace desfavorable, indeseable, catastrófico, durísimo. Pero habían sus excepciones tanto en un grupo como en el otro. Aquí lo cierto es que el Señor le muestra 2 cestas o 2 canastas. Y en esas 2 canastas le muestra una condición, con el ejemplo pues de los higos, ¿sí? Que vemos allí. Y eso es importante, mis hermanos, porque con el Señor las cosas son, ¿qué me puede a mí decir la experiencia, ¿no? La experiencia que a mi parecer es grande, la experiencia que he tenido, porque si bien no he vivido tan largo hasta este día, es decir, ¿qué podemos decir? Estamos, todavía se puede decir una persona, un adulto joven como yo, sin embargo desde chiquito he estado viendo lo que acontece en un lugar donde Dios se mueve, porque esto hay que entender, el Señor compartimenta en un lugar donde Él se mostró, o sea, Judá y Jerusalén es un lugar símbolo de un pacto, es un lugar establecido por Dios, es un lugar que cargaba promesas de Dios, es un lugar que tenía una herencia espiritual y un linaje espiritual y una cultura derivada de todo eso. Digamos que Dios compartimentará hasta el final de los tiempos a todo el mundo, eso sí hay que decir, en algo que se denota en la Escritura como el juicio de las naciones, y le dará a cada uno lo que tenga que llevar, digamos, conforme a sus obras, ¿estamos de acuerdo? Pero en este caso es como que Dios está moviéndose en un lugar, hablando proféticamente, por ejemplo, ministrando su verdad y su palabra. Ahí es
de una cuestión milimétrica la forma en que Dios se mueve y juzga las conductas de los hombres. Y eso es lo que yo, bendita sea mi roca, he visto desde que soy chico, ¿sí? Cuando Dios nos llamó, por ejemplo, a nosotros, a la familia, principalmente pues a mi padre, y nosotros estábamos dentro de ese paquete que el Señor nos llamó, nunca se vislumbró un impacto que iba a tener el ministerio, nada. O sea, era simplemente un camino que inició siguiendo el llamado del Señor, la voz de Dios, y solo Él sabía dónde nos llevaría. Pero ¿qué pasó? Que Dios tuvo a bien, y ese es un criterio importante, Él tuvo a bien moverse, moverse ministerialmente, ¿sí? Las señales siempre han acompañado a nuestro ministerio, siempre, ¿sí? La mano de Dios siempre se ha dejado ver en nuestro ministerio, en cultos llenos de gozo, por ejemplo, como los recuerdo yo cuando era niño, en el crecimiento que le dio al ministerio, en la dirección que le dio, ¿sí? Y siempre ha estado así hasta el día de hoy. Hoy tiene una forma muy particular de mostrarse el Señor, ¿sí? Pero sigue mostrándose, sigue moviéndose en medio de un pueblo que Él llamó. En nuestro caso, obviamente, somos gentiles que somos llamados a heredar las promesas de Israel en Cristo Jesús y a heredar la vida eterna. ¿Creemos eso? Pero Dios se está moviendo. O sea, hay lugares donde Dios no se mueve, no ha tenido a bien. Y eso es algo que yo no puedo explicar. ¿Sí? Yo no puedo explicar eso. Eso es cosas de Dios, ¿sí? Y a uno lo que le debe importar es que eso se esté dando es en su momento, en su situación, ¿sí? Entonces, ¿qué me ha mostrado a mí esa experiencia? Que cuando Dios está involucrado en algo, el margen de movimiento es muy delicado, ¿sí? En este caso de los higos buenos y los higos malos que estamos viendo aquí, es como que si Dios hubiese cogido con pinzas y vámonos para acá, tú a esta canasta y tú a esta otra canasta. Y habla en general de un destino general que las personas iban a tener. ¿Qué dice? Mire lo que dice. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, en otra versión dice excelentes, y la otra tenía higos muy malos que de malos no se podían comer. ¿Y qué significa esta visión que Dios le muestra a Jeremías? Lo encontramos explicado en el 5. Así ha dicho Jehová, ¿a quién? A Jeremías, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, así los miraré, ¿sí? A los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Esa parte conclusiva a mí me parece importante, ¿sí? Para bien. O sea, Dios lo vemos actuando aquí, seleccionando y compartimentando a su pueblo, a esta nación, Jerusalén, Judá, ¿sí? Y dice, unos para bien y otros para mal. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es un detalle que nosotros tenemos que tener muy claro, porque el caminar con el Señor, pues no se puede uno, digamos, ser, ¿qué podríamos decir? Torpe, ¿sí? Es decir, yo me porto como quiera, por ejemplo. Yo hablo lo que quiera, ¿sí? Yo pienso como quiera. Quien se mueve en esa, llamémosle así, autonomía o libre pensamiento o libre sentimiento, ¿sí? Él puede hacer, o sea, usted y yo somos libres. Aquí el tema es cómo Dios nos va a mirar, ¿estamos de acuerdo? Ese es el asunto, por eso dice, a los transportados, así miraré a los transportados, cómo Dios te mira, incluso en una visión que abarca más o es más profunda que la misma circunstancia que lo envuelve a la persona. Porque alguien podrá decir, no, los transportados son los que más mal la pasaron. Los transportados, pues qué terrible situación. Mire qué cosa.
aquí entre los transportados, no sé si exactamente en este turno, pero es altamente probable que sí. En este grupo de transportados está un muchacho de nombre Daniel, ¿sí? Es altamente probable, ¿sí? Un muchacho que tenía unas características excelentes en desempeño, de fe excepcional, de valentía única en su clase, y le secundaba en un grupo de amigos bastante respetables también en esa condición. Entonces cualquiera dice, los transportados, qué mal les está yendo, qué mal les va a pasar, ¿sí? Porque las circunstancias envuelven a las personas, pero Dios es tan fuerte y tan capaz para controlar las circunstancias sin removerlas. ¿No le parece a usted maravilloso eso? Por eso dice un pasaje maravilloso que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Lo recuerda? Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y cualquiera dice, es que me apagó el fuego. No, el Señor no apaga el fuego. El Señor no deja, el Señor no quita las aguas. Ahorita nada más con tanto que ha llovido, ¿no? Que eso, mejor dicho, ya le llueve a uno hasta en los pensamientos, ¿sí? ¿Sabe usted que por los lados del Encano y todo eso, entre Pasto y el Encano, hubo una noticia de que hubo unos deslizamientos y unas, como podríamos decir, avalanchas, ¿no? Y todo. Y uno dice, el caos, uno dice, eso es el caos. Ahí donde hay gente, ahí todo depende cómo lo mire Dios a uno. ¿Estamos de acuerdo? Todo depende cómo lo mire Dios a uno. Y yo no digo que, por ejemplo, morir en unas circunstancias así o tener una desgracia por cuenta de eso, no signifique que, o sea, implique que Dios no está o Dios no está agradado. Lo único que sé es que el caos a nuestros ojos parece caos, pero Dios no lo ve así. Él puede eyectar a una persona, por ejemplo, de una situación. ¿Sí? Cuando yo era chico, por ejemplo, un carro echó su llanta trasera sobre mi pecho. Yo tenía 5 años, algo más o algo menos de eso. Y el Señor no permitió que yo fuera herido por esa situación. ¿Sí? Otra ocasión, una roca del tamaño que duplicaba el tamaño del carro donde mi padre viajaba, cayó justo a unos pocos metros delante de él en carretera. Y uno dice, sí, un poquito más, como dice, me salvé, como dicen, de chiripa. Pero yo he aprendido a ver en todas esas circunstancias el estricto cuidado que tiene Dios, ¿sí? Eso a mí me parece importantísimo, ¿sí? Incluso cuando Él tiene, aquí todo depende cómo te mira, eso es el tema, ¿estamos de acuerdo? Aquí todo depende de cómo te mira. Uno puede decir, la diáspora de venezolanos, por ejemplo, que hay, dice, todos son malos. No, ni Dios los vea igual a todos, ¿sí? Y los que quedaron como remanente en ciudades y en la región venezolana, tampoco todos son iguales. Ahí depende cómo Dios te mira. Pero eso que parece, digamos, podríamos llamar circunstancias irresistibles del contexto, porque hay unas circunstancias que el hombre no puede resistir. Por ejemplo, me explico en este punto, es decir, los principales de Jerusalén no podían resistir. Dice, vamos para allá. A ver, ¿quién dijo no? Si este Nabucodonosor era un tipo de casi que de impulsos peligrosos, ¿sí? Nosotros vivimos y así notamos las circunstancias irresistibles para nosotros, las circunstancias de nuestro contexto. Llamamos economía una circunstancia de contexto que no podemos resistir. Por ejemplo, a todos nos toca algo sufrir de la inflación que vive este mundo. ¿Estamos de acuerdo? No tanto este mundo, Colombia. A todos nos toca sufrir alguito de los disparates del gobierno actual, ¿sí? A todos nos toca sufrir un poco
de alguna o de otra manera, por ejemplo, la devaluación de nuestra moneda y todo lo que sea. Y uno dice, son las irresistibles circunstancias del contexto. Sí, para el hombre son irresistibles, pero Dios allí puede hacer una diferencia que ojalá pudiéramos entender en qué medida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí dice, los transportados, ellos los veo yo para bien. Y no todos, obviamente. Esto, por ejemplo, este rey, el rey que menciona inicialmente, ese no terminó bien. Pero sí vemos a Daniel terminar bien y a otros muchos. Mire que estos frutos, higos, estos que estaban en esta canastica, que eran frutas excelentes a la vista, así los vio Jeremías y dice, así los miraré. Eran personas de labor, eran personas de valor para la economía, eran personas de unos saberes y de unos conocimientos y de unas experticias, podemos decirlo. Por un lado están, mire, dice acá, los príncipes de Judá. Ahí está Daniel. Había gente cultísima, había gente que buscaba al Señor desde su posición, ¿sí? Gente temerosa de Dios, gente que estaba cercanos a la corte, pero no podían hacer nada, sino ver con impotencia todo eso que se instalaba en iniquidad frente a Dios en ese momento, ¿sí? Así va a ver usted, como en algunos momentos usted va a ver con impotencia cómo, por ejemplo, su familia no quiere orar, por ejemplo, o cómo sus hijos desprecian el consejo de Jehová. Sí, así lo va a ver usted. Es más, hay algunos de ustedes viendo a su mamá, por ejemplo, así, en esa condición. Sí. Y ¿sabe una cosa? Es impotencia. Uno cuando ve, por ejemplo, a la administración ejecutiva de turno, altercando y levantándose y vituperando a Israel y todo eso, uno lo ve con impotencia. ¿Qué puedo hacer yo? Imagínense acá. ¿Sí? Y aún la gente que tiene influencia, por ejemplo, que le leen los trinos y que son figuras de influencia y de opinión fuerte en Colombia, hombre, la impotencia es tremenda. Así tú vas a ver, por ejemplo, con impotencia cuando algo se instala en contra de Dios, por ejemplo, la mediocridad. Usted va a tener que ver, por ejemplo, que la gente de su contexto no se quiere congregar. ¿Sí? Así es. Usted va a ver ese comportamiento. Algunos tendrán que tragar una cosa muy amarga, que es ver que sus hijos o personas cercanas rechazan la voz de Dios directamente y frontalmente. ¿Sí? Duro. Yo hablo desde esa condición con respeto. Pero usted puede ser como estos principales de Judá, ¿sí? En los que ellos tuvieron que ver los equívocos, ¿sí? de la corte de Jeconías, como dice aquí, hijo de Joacim, rey de Judá, y de su corte, ver los equívocos y no poder hacer nada. Pero Dios está mirando persona a persona. Sí, Dios está mirando persona. Ahí todo depende de cómo Dios lo mire a usted. Y entonces dice acá, ¿no? Como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, de los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Las irresistibles circunstancias del contexto, como he mencionado, uno las ve así, pero Dios el Señor conoce, sabe. Por eso todo afán que tenga el hombre de asegurarse un futuro, ojalá esto llegue a sus corazones y usted lo guarde, ¿sí? Por fuera de la dependencia del Señor es muy fácilmente frustrable, ¿sí? El caos puede frustrar esa circunstancia, muy fácil. Por eso nosotros nunca debemos poner nuestra seguridad en una moneda fuerte, por ejemplo, ¿sí?
Y no está mal si usted quiere ahorrar en dólares o ganar en dólares o comprar, qué sé yo, lingotes de oro y guardarlos debajo del colchón para tiempos de crisis. O usted quiere hacer no sé qué cosa o invertir en bienes raíces en mercados más estables y todo eso. Y eso usted todo lo hace, pero desconoce el poder de Dios y no lo reverencia. Al chasquido de dedos de él nomás se cae todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora usted dice, pero entonces ¿puedo hacer esto? Sí, pero sin dejar de hacer lo otro, que es estar humillado debajo de la poderosa mano de Dios. ¿Sí? Y no ver el oro como mi soporte, ni emocional, ni de nada, sino verlo al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ver el poder que Él tiene, ver el alcance que Él tiene. Por eso hay un salmo que dice, y si yo descendiera a las partes más profundas, ahí estarías tú, y si subiera al más alto de los cielos, también estarías tú, y si fuera para la derecha, ahí te encontraría, y para la izquierda, porque qué cosa tremenda es esto. De Dios no se escapa nadie, ni para bien, ni para mal. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tú vas a ver, por ejemplo, decepcionante el comportamiento de tu papá, de tu mamá y de todos. Aquí lo que importa es cómo Dios te ve a ti. Tú puedes estar en una canastica que tenga un buen aspecto delante del Señor. ¿Sí? Y esto es bien delicado, hermano, porque esto trasciende barreras morales. Esto es tremendo. Esto trasciende, ¿sí?, criterios humanos. Yo no puedo hilar más fino aquí, no puedo. Solamente le digo que sea usted muy cuidadoso y le pida al Señor la sabiduría y la percepción para saber cómo comportarse respecto de quien tenga que comportarse. ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces dice la gente, es que Dios me ve a mí. Sí, pero Dios te ve, por ejemplo, cómo te comportas con su obra, con alguien como, por ejemplo, como el líder, el pastor, alguien que tiene el respaldo de Dios, alguien que le fue concedido para un proceso y todo eso. En un ministerio como en el que estamos, no me cabe a mí la duda, y por eso me siento casi presionado a decírselos, que importa mucho cómo se entienda la autoridad de Dios. Por eso es que hay historias en la Biblia de una mujercita que comenzó a murmurar de su hermano, que era el líder de Israel. Estaba hablando de María, y comenzó a hablar de Moisés, y Dios se encendió en ira. No hay otra expresión para eso, se encendió en ira contra ella. Si uno dice, ¿pero por qué?, dice uno. ¿Cuál es la cosa con Moisés? ¿Por qué tiene que ser así? Pues de pronto la persona que no entienda o no haya trajinado los callejones de las escrituras, pues le parezca un Dios embelecoso, caprichoso, pero no, el Señor dice, no te permito eso, ¿sí? Y como les digo, esto trasciende temas de la posición que asume el ser humano en su pensamiento subjetivo, ¿no? Lo que le parece bien, lo que le parece mal, no. Aquí toca es ser sensible a lo que Dios está ministrando, ser sensible a la voluntad de Dios. Por ejemplo, lo que les comento es muy importante. Yo no puedo erigir mi castillito, mi seguridad, lo que yo llamaría, aquí no me va a alcanzar nadie, mi nido. No lo puedo erigir desconociendo al Señor. ¿Sí? Los engaños, siguiendo engaños de este mundo. ¿Sí? Por eso cuando el Señor sentencia a los ricos y a los encumbrados de este mundo, Él dice, no les van a servir para nada sus riquezas ni nada por el estilo. Ahora, no está mal, usted puede ahorrar. Si quiere, pues usted ya dice, compro esto o aquello, o hay una inversión más segura que la otra, pero no hay mejor inversión que honrar al Señor y reconocerle, porque donde Él te encuentre en la cestica de los higos malos, ahí sí creo que estás en un problema, y yo también, por supuesto, si tengo el infortunio de caer en esa situación, asunto del cual yo tengo que estar vigilante, cuidando. Eso es un tema de mucho celo,
Y yo mantengo alerta en ese sentido, orando, pidiendo, todo eso. ¿Cómo lo ve a uno el Señor? Las circunstancias pueden ir a pique. Podemos ser transportados en algún momento, podemos ser dejados, ¿sí? Ahí el tema es que Dios lo mire para bien. Continuemos. Como así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos, presta atención, para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, y los plantaré, y no los arrancaré, ¿sí? Y les daré corazón para que me conozcan. Ahora, hay que entender esto. Un higo bueno, hay que entender por qué es que el Señor habla de eso. No significa que esté completo en su situación espiritual. ¿Sí? Voy a explicarme. Un higo bueno, por ejemplo, es Job. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia de Job? Mire, vamos a leer Job, ¿vale? Un ratico. Varias cosas dice de Job, entre ellas que sería uno de los pocos que tendría una condición de justicia que Dios pudiera tener en cuenta para hacerle escapar de un destino malo. Pero bueno, eso ya es tema de largo desarrollo. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él, por el desarrollo del libro, sabemos que hizo pacto con sus ojos para no ver a la mujer del prójimo ni ver una virgen, y no ser fraudulento con sus trabajadores, e hizo pacto con sus manos para no extenderlas hacia la iniquidad, y fue una persona cuidadosísima en su desempeño, presentaba constantemente ofrendas y sacrificios delante de Dios, temía al Señor. Sí. Y entonces, ¿por qué es que al final del libro dice, el mismo Job dice, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti? ¿Quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea, él mismo. O sea, él aún allí oscurecía el consejo. Nosotros, nuestra condición humana nos hace que oscurezcamos el consejo por falta de entendimiento. Así tengamos un desempeño respetable, ¿sí? Desde todos los puntos de vista y aún delante de Dios. ¿Y eso le cuenta a usted? Claro que le cuenta. Pues hay gente en este mundo impía, ¿sí? De un corazón perverso. Y hay otros, en cambio, que por ahí reconocen al Señor, que por ahí tienen una condición un poquito más pulcra a nivel moral, ¿sí? Y que en medio de esa moralidad que ellos llevan, porque no es una moralidad sin reconocer a Dios, la que sirve es la moralidad que reconoce al Señor, ¿sí? ¿Eso le sirve? Claro que le sirve, pero no significa que esté incompleto. Por eso es que el Señor con Job dice, ahora vamos a debatir, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar, ¿sí? Y al final Job dice que se arrepiente entre polvo y ceniza, como ustedes lo han leído, ¿sí? ¿Cómo es que una persona que es temeroso, recto, apartado del mal, temeroso de Dios, termina arrepentido? Eso es el conocimiento de Dios. Y yo quiero explicarles esto, ¿por qué? Porque sí, Dios tiene, desde su perspectiva, el mundo en general está dividido entre lo que llamaríamos higos buenos e higos malos, o también lo que llamaríamos entre ovejas y cabritos, ¿sí? Que es un registro bíblico también que habla a favor de este planteamiento que estoy haciendo, ¿sí? Pero desde esa perspectiva, él ve una condición con la que se puede manejar la verdad, el conocimiento, el mismo trato del Señor, ¿sí? Por eso es que hay gente que incluso hasta en los claustros de mayor engaño
podría ser vista por Dios con un ojo favorable. Y un caso de esto es Martín Lutero, por ejemplo. ¿Sí? Por eso es que yo siempre digo, aquí el tema no es discutir sobre la autenticidad de una institución o de la otra, porque usted va a encontrar higos buenos aquí, en esta iglesia de corte evangelista y protestante, y los va a encontrar allá en las más tradicionales y más rancias instituciones del catolicismo. ¿Sí? Ahí el tema se va a ver es cuando Dios comienza a hablar. Martín Lutero vivía en un convento, y algo así, ¿sí? Y cualquiera que se haya dado la vuelta por un convento de esos del medioevo, todo eso, se da cuenta que eso es terrorífico. Yo honestamente no podía dormir allí. Le pedí a mi esposa que me haga una liberación. Yo que soy bien flojo para eso, sí. Le diría, ore por mí, y me le meto debajo y para que me proteja a ella. Sí. Así fue alguna vez cuando vimos una película que no sabíamos qué tan fuerte podía ser, y yo no pude dormir, y esa mujer tranquilísima. Me faltó decirle, ora por mí, pues para qué. Sí, pero en un convento sería cosa seria. Porque el ambiente, imagínense esos lugares, esos pasillos iluminados con velas, llenos de gárgolas y de imágenes, porque los católicos hasta para poner demonios en todo. ¿Qué cosa, oiga? Los santos se les quedaron pequeñitos, ¿estamos de acuerdo? Pero aún un santo, flacuchento así, que uno lo vea en un pasillo oscuro, da miedo. Ahora, ¿qué diremos de figuras típicas de esos lugares? Yo estuve en Europa, conocí muchas iglesias, conocí muchas plazas, arquitectónicamente, digamos, armonizadas con criterios del catolicismo, y son terroríficas. Así son. Pero había en ese convento un hombre, un higo bueno, que tuvo la tarea o la misión de traducir la escritura a su lenguaje de su pueblo, que era el alemán. Y cuando comienza a leer Romanos y comienza a leer los libros del arquitecto, del perito arquitecto que es Pablo, se da cuenta que la iglesia estaba, pero mejor dicho, en las más densas oscuridades, pero la luz de la palabra, como le digo, en los claustros más oscuros y densos, con que haya quien la reciba, comienza a brillar. Ese hombre tuvo el respaldo de Dios para encabezar un movimiento y ser el nombre más pesado en ese movimiento, no el único, pero sí el nombre más pesado del movimiento protestante, que lo que señala es ¿qué cosa? Que aquí el tema es que hay que seguir lo que está escrito como un reconocimiento a la soberanía de Dios, de habernos dado la verdad, y que nuestra fe debe estar basada en las Sagradas Escrituras solamente, y no en tradiciones distorsionadas que el hombre ha adoptado. Y por eso nosotros, si usted pregunta si nosotros somos de corte protestante, por supuesto que sí lo somos, ¿sí? Por supuesto. ¿Pero por qué? ¿Y cuál es la pelea? Sencillo, que lo que no está escrito no lo practicamos. Por eso usted aquí no ve ni vitrales, ni muñecos, ni nada. ¿Estamos de acuerdo? Así es. ¿Sí? Y lo que está escrito lo tomamos muy en serio. Pero aquí también pueden haber higos malos, que cojan, por ejemplo, y que distorsionen, y que lleven a la iglesia evangélica, y así ha pasado a comportamientos vituperables y vergonzosos, donde, por ejemplo, ustedes, pues yo digo, ¿no? Yo quiero que el Señor se mueva en medio de nosotros, pero hay cultos de ciertos lugares evangelicalistas protestantes donde es un desorden total, una desfachatez, que uno dice, no, eso no es, porque el apóstol Pablo dijo, hágase todo decentemente y con orden. Por eso, mis hermanitos, esta iglesia, ¿sí?, este estilo de iglesia ordenada, donde se respeta su tiempo, donde no se le insulta en su inteligencia a usted, donde yo me preparo para hablar,
y donde usted no tiene que pasar las vergüenzas de ni siquiera sonreírle al que está al lado, porque eso no es costumbre nuestra, decirle sonríale, dígale, no. Usted viene y escucha, ¿sí? Y hay gozo y se mueve, y si usted quiere danza y expresa. Somos ricos en expresión hacia el Señor, ¿estamos de acuerdo? Pero no en desorden, ¿estamos de acuerdo? Eso es una maravilla, mis hermanos, ¿sí? Bendito sea el Señor por ese orden que nos ha dado, ¿sí? Había entonces ese higo bueno allí, que a pesar de dormir en un cuarto que perfectamente habían muchos demonios a su alrededor, estaba leyendo la palabra y creyendo. Y finalmente el Señor lo prosperó. Por eso es que usted no puede decir, no es que la universidad me ganó, no es que el colegio me ganó, no es que en mi casa no. Sí. Los demonios perturban. De hecho, yo alguna vez, hace años en Ecuador, nos quedamos en un hotel que fue un monasterio. Y las experiencias ahí no eran agradables, la verdad. A pesar de que el hotel y el desayuno era buenísimo, no eran agradables. Pero eso no quita el hecho, ¿sí?, de que la persona que está en una disposición a la verdad y a la revelación del Señor, donde sea, hermano, donde sea, ¿sí? Y el otro, el que tiene el engaño de su corazón, también en donde sea, ¿sí? Entonces usted me dice, entonces yo como soy higo bueno me voy a ir a meter a la Iglesia Católica de nuevo. Alguno dirá, no, porque ahí no te desarrollas, ahí no desarrollas sacerdocio, ahí no aprendes la verdad, ahí no abren la Biblia, ¿sí?, no enseñan la doctrina, no enseñan la escatología de la palabra, no te santifican para nada, ¿estamos de acuerdo? Así es. Entonces uno tiene que buscar un lugar donde la verdad genere un proceso en mí, tiene que generar un proceso, tiene que generar un rumbo, ¿sí?, para que cuando Dios pase sus ojos sobre cualquiera, diga, este va para esta canasta y este va para otra, y ojalá usted sea de los que le va la canastica de los higos buenos, donde todo va a ser para bien. Por eso es que les traigo este verso último para concluir, que dice que a los que aman a Dios, que dice, todas las cosas, que si lo deportan, todas las cosas, que si lo botan del trabajo, todas las cosas, que si se queda solo en el ministerio, todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? Pero lo que yo quería decir es que no del todo lo conoce, y Job termina su proceso de cierre, digamos, espiritual hacia el final de su libro, el libro que lleva su nombre, admitiendo eso, que no conocía, que oscurecía el consejo, a pesar de ser un higo bueno. ¿Eso qué significa? Que el higo bueno necesita la salvación, la inmediación del Redentor. ¿Creemos eso? Amén. Sin ella, algo falta. Acá pasa lo mismo. Jeremías dice, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Jeremías 24:6, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, y los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan. Sí. Por eso es, mis hermanos, que hay un misterio en la Escritura que simplemente voy a dejar mencionando. Que este es tan grande que yo creo que me pasaré toda la vida predicando y no poder explicarlo. Es un misterio fuerte, que está en 2 versos. Vamos a ver. Mire lo que dice Juan, el Evangelio según San Juan. Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. Concédame unos minutos más de su atención. Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mire lo que dice aquí en Juan. Creo que me fui un poquito muy inicial en Juan. En Juan 6:65 dice, y dijo,
Por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado. ¿De quién? Del Padre. Eso de que nosotros hayamos llegado a Cristo es una concesión misericordiosa de Dios. Muy probablemente Él vio con agrado previamente, nos vio incompletos, pero vio que se podía, pues, al menos, ¿estamos de acuerdo? Vio que se podía. Es un misterio, por eso les digo. Sí. Si no le fuere dado del Padre, o sea, el Padre mismo concede quien se acerca a Él. ¿Estamos de acuerdo? Concede quien se acerca a Él. ¿Sí? Y también puede determinar quién está vetado. Por eso en este trabajo uno habla y deja que las cosas se definan en la sabiduría y en la perfección del conocimiento de Dios. Y que cada uno dé lo que puede dar en la fe. Vamos a orar.